Les seré honesto, no le tengo mucha fe a esta legión, pues no soy muy fan de los cicatrices blancas, pero oye, han de estar súper épicos si la gran parte de la comunidad les gustan estos tipos, y como para no hacerlo, son sin duda los personajes más libres de la galaxia, y son poseedores de un historial más que intenso. Ahora sí, vamos a la batalla, hermanos. Como todas las legiones fueron creadas durante las guerras de unificación, en específico para ejercer una función especial, en la cual ellos la pasaban en territorio enemigo siendo exploradores, por sobre todo al frente, siempre fuera de la vista de los demás, tan adelante que ni los rememoradores de esa época le pudieron seguir la pista. Se le conocía por el nombre de los cazadores estelares, estos mismos por lo que sus hazañas no hay mucho que decir, más allá de que fueron los primeros en derramar sangre en nombre del emperador. Fueron normalmente enviados a misiones en solitario a bases enemigas y debilitarlos para cuando las principales legiones de protoastartes y guerreros trueno llegaban, sus enemigos ya estaban debilitados y distraídos por la horda de la quinta legión, y eran presas fáciles para los ejércitos de la unificación. Esta tarea era importante, pero con muy pocos honores, por lo que normalmente mientras otras legiones tomaban la información recopilada y atacaban, los de la Quita seguían avanzando. Una vez empezó la conquista del segmento solar, la Quita fue la primera en salir a explorar, divididas en muchas compañías como legiones autómanas, con la misión de buscar mundos perdidos y mundos del Imperio. La primera compañía en encontrar un mundo perdido de la humanidad fue la compañía pionera del capitán Cornelius Durr, la que, siguiendo una de las pocas corrientes disformes conocidas por los inusuales viajeros que se aventuraban fuera de Terra, encontró a Cetonia por primera vez, haciendo su ahora infame informe que ese planeta era, y cito, un nido de serpientes que se retuercen en la oscuridad y que haríamos mejor en destruirlo. Se sabe mucho que Horus se refirió posteriormente a este informe con cierto humor, y de hecho favoreció al capitán Durr y a su compañía solicitando muy a menudo su apoyo como exploradores para su flota. De hecho, como ocurrió con otras legiones huérfanas, Horus fue el único entre los grandes generales del momento que se esforzó en reconocer la labor de las compañías pioneras de la Quinta Legión. Y a cambio, los veteranos terranos de la Quinta mostraron a Horus un respeto que concedían a muy pocos más. En esa época la legión se guiaba por un único credo: cada nuevo día era una victoria, la supervivencia contra todo pronóstico era su desafío, y lo afrontaban con un pragmatismo frío y una disposición a sacrificarlo todo en nombre de la victoria. Esto obviamente tuvo sus consecuencias, pues cada día iba peor: otro hermano caído, otra máquina destruida, y cada vez menos tiempo para recuperarse. Y aunque podían pedir ayuda, el tiempo que pasaron a la sombra les hizo tener un sentido del deber del cual debían de resaltar por sobre las sombras poco a poco. Y poco a poco, la legión se fue reduciendo. Y de no ser por el hallazgo de su primarca, la legión completa hubiera seguido hasta encontrar su final. Ellos, a pesar de ser exploradores y que su misión era la de buscar mundos olvidados, no fueron ellos los que encontraron el planeta de Chogoris, sino más bien fue la flota de la 16ª Legión, junto con Horus y el mismísimo emperador, lo cual, no sé ustedes, pero para mí es un poco sus. Pero bueno, cuando el emperador llegó a Chogoris, encontró a Yagatai como próspero reinante, habiendo unido a todas las tribus fragmentadas de sus tierras, y todo el planeta estaba a su voluntad. Viendo esto, el emperador le alabó como su verdadero hijo y heredero del legado que él le había preparado. El gran Khan, que ya había levantado un imperio, recibió un destino que le relegaba al papel de sirviente y no de amo, atado a las ambiciones del emperador. Semejante degradación no fue fácil de aceptar para un conquistador como él, que había matado a reyes y tiranos a lo largo y ancho de Chogoris. Pero aún así, el gran Khan se arrodilló ante el emperador, más por miedo que por lealtad. La gran parte de los relatos dice que Yagatai quedó asombrado ante el emperador, pero más de una vez hemos leído cómo eso era sumamente falso y el poco cariño que le tenía el emperador a Khan. Primero que nada,
agradecerles a todos, de verdad. Nunca pensé siquiera llegar a esta suma, que no será mucha, pero ya es más de lo que nunca haya yo soñado. Estoy sumamente agradecido por todo el apoyo que siempre dan. Les recuerdo que hacemos directo en Twitch y recientemente estamos armando estos hermosos primaries que pueden ver aquí. Y pues bueno, así aprovechando también un poco, pues también pueden seguirme en Twitter, donde soy moderadamente activo. De verdad, muchas gracias por todo su apoyo. Ya dicho esto, sigamos. Ahora bien, cuando el Khan se unió a la Gran Cruzada y fue presentado hacia sus hermanos como el Khan, no sintió orgullo por el título de líder de la Quinta Legión, pues parecía solo un líder de vagabundos del espacio. Más bien lo vio como un desafío a la altura de sus talentos e historia. El Gran Khan decidió levantar un ejército conquistador a partir de bandas nómadas aisladas y se puso a hacerlo del mismo modo, reclutando a aquellos camaradas shogorianos que tenían la edad adecuada para recibir la ardua cirugía transformadora y renacer como marines espaciales. El Gran Khan formó un nuevo núcleo de guerreros para su legión, al mismo tiempo envió una gran convocatoria a todas las bandas dispersas de la Quinta Legión, las compañías pioneras que guerreaban a lo largo y ancho de la galaxia, para que acudieran ante él. El Khan aguardó casi una década a que la mayoría de las compañías pioneras se reunieran en Chogoris, y las más aisladas o enfrascadas en sus frentes seguían sin haber sido contactadas incluso en el milenio 31.000. Bueno, hagan de cuenta que el Khan fue encontrado durante el 865 del milenio 30. La fuerza que se reunió finalmente en los cielos de Chogoris en esos primeros años del mando de Yagatai no era una legión unificada para nada. Cada compañía se mantenía apartada del resto y observaba a los que deberían haber sido sus hermanos con suspicacia y no poco desdén, como si fuera una reunión de desconocidos en una tierra extraña. Cuando el Khan los reunió a todos en las amplias llanuras de la zona vacía, contempló 1.000.000 de heráldicas distintas en guerreros procedentes de 100.000 de mundos distintos, unidos solo por tenues lazos de su legado genético común. El Khan de Khanes ató esos lazos genéticos a la cultura de Chogoris, convirtiéndola en el cemento que unificaría su legión, a través de los rituales y tradiciones de las tribus de las colinas de Chogoris. Se convirtieron ese día en los cicatrices blancas, asegurando su lealtad al Khagan, que así se haría llamar el Khan a partir de ahora, y a sus hermanos a través de las pruebas de sangre y dolor a las que se sometieron y de los juramentos que pronunciaron. El Khan de Khanes les dio algo más que cicatrices, animándolos a estudiar las nobles ocupaciones, como se conocían en Chogoris, tales como la caligrafía, la gaza, la narración de antiguos relatos. Convirtió las costumbres de Chogoris en la verdad de su legión, una extraña mezcla de practicidad y superstición. Esto no fue más que el primer paso de la estrategia del Khagan, pues la tradición por sí sola no bastaría. Tras los juegos y ceremonias celebrados en Chogoris, dirigió a las filas combinadas de los recién bautizados cicatrices blancas en una campaña, las primeras batallas que habían liberado como una hueste unida desde que zarparon de Terra, conocida como el Círculo de Colarne, donde un aproximado de 95.000 legionarios se vieron puestos a prueba. El Khagan escogió los mundos sin ley del Círculo de Colarne para su campaña de iniciación. Esta zona o región de la galaxia había sido explorada ya varias veces por una campaña pionera y descubrieron una zona muy alocada y salvaje, donde habían muchos alojamientos sinos y renegados de la humanidad. Aquí los recién formados y renombrados cicatrices blancas se verían envueltos en un conflicto muy largo y complicado, por la ferocidad del cual en realidad mucha ganancia no saldría, pues estratégicamente era mediocre y sus recursos no eran nada que no se pudiera recuperar de otra manera. Entonces, ¿por qué el Khan elegiría este lugar? Pues digamos que había seleccionado este escenario cuidadosamente, ya que enfrentaría a su legión contra enemigos que no podrían ser derrotados por una campaña en solitaria, y solo trabajando unidos podrían vencer. De los 80.000 guerreros que marcharon al combate, 1 de cada 10 perecerían en los 5 años que lucharon por purgar el círculo completo.
Fue como un bautismo de sangre que selló los lazos entre los supervivientes con muchísima fuerza, más fuerte que cualquier juramento, más fuerte que cualquier promesa. Después de todo, la cosa fue muy salvaje. De cada campaña, por cada momento de batalla, morían varios por fuerza. Las hordas orcas que ahí encontraron fueron hechas pedazos en una serie de campañas de guerrilla, claramente inspiradas en las tácticas de las tribus de las llanuras de Chogoris. Estas fueron las estrategias que usaron las campañas asignadas a los sistemas más profundos del Círculo. Lucharon solas y sin apoyo durante casi 4 años. Antes de que el resto de la legión asegurase las regiones exteriores, aquí fueron puestas a prueba las afiladas habilidades de supervivencia de las compañías pioneras, combinadas con el salvajismo y talento para el combate de los reclutas chogorianos, donde otras legiones podrían haber flaqueado o retrocedido para reagruparse. Perdiendo el impulso de la victoria, estos robustos guerreros mejoraron entusiasmados por la presencia de su señor. En cada batalla en la que luchaba, Jagatai dirigía el asalto. Al principio, la legión simplemente le seguía al interior de la tormenta, pero a medida que la historia sobre el salvaje valor y en la consumada habilidad del primarca se extendía entre los guerreros de la quinta legión, pronto empezaron a competir a su lado. Su ejemplo se convirtió en su estandarte durante todo el conflicto, y los cicatrices blancas quedaron atados al Khan y los unos a los otros. No al distante sueño del imperio, ni a ninguno de sus mundos, sino solo al Khan de Khanes, y al salvaje gozo que sentían en la guerra y en la vida. En esos tiempos turbulentos, estas cosas fueron tenidas por poco importantes, pues nadie podía pensar siquiera que un primarca que había jurado lealtad al emperador podría renunciar a sus votos. Y, por tanto, la lealtad absoluta al Khan fue considerada equivalente a una lealtad absoluta al imperio. Cuando se liberó la última batalla de Colarne, la legión salió como una. La batalla unificó a la legión con sangre y guerra. Colarne cayó en manos del Khan y de sus mundos sacaron nuevos reclutas. El Khagan restauró las fuerzas de la legión y los cicatrices blancas emergieron de la campaña del Círculo de Colarne renacidos totalmente. Ya no eran una sombra que acechaba en los límites de la Gran Cruzada. El Gran Khan los había sacado a la luz y pretendía colocarla al frente de la Gran Cruzada del emperador, hombro con las demás legiones. A partir de ahora podemos encontrar una gran cantidad de historias, pero no voy a hablar de todas ellas, así que pasemos a hablar de su participación al finales de la Gran Cruzada y principios de la herejía de Horus. El Khan y sus hijos participaron activamente en lo que sería la batalla de Ulanor, contra el caudillo orco Urlak Uruk, en donde después de la aplastante victoria, los cicatrices blancas fueron enviados a lo que sería llamada la Cruzada de Chondax, para destruir los restos del imperio orco de Ulanor, enviados de forma maliciosa, pues el señor de la guerra los quería lo más lejos posible, 7 años lejos del imperio, aislados totalmente. Una vez ya entrados en la herejía de Horus, cuando regresaban de su larga travesía, se encontraron rodeados por un bloque de la Legión Alfa. Tras romperlo, Jagatai Khan se dirigió directamente a Próspero para averiguar qué había pasado con los 1000 hijos, y decidió por sí mismo a qué bando apoyar. Tengan en cuenta que nada más llegar el Khan, lo bombardearon de información, tanto para traicionar al imperio como para apoyarlo. Por esto mismo, ignoró lo que sería el llamado auxilio de Leman Russ. Aquí el Khan tuvo una serie de revelaciones que no tocaremos en estos momentos. Cuando toca hablar del primarca, ahí sí hablaremos, pero por momentos no. Lo que se sabe de su legión es que una gran cantidad de cicatrices blancas se quisieron unir al señor de la guerra. Este es un dato muy bueno, y es que lo que básicamente el Khan tenía en cuenta, que los portadores de la palabra estaban constantemente compartiendo pensamientos bastante problemáticos, pero él estaba al tanto y los permitió, pues él no es ni un tirano que no permite la libertad de pensamiento. Algo muy badass si me lo preguntan a mí. En sí hay contadas batallas en las cuales podamos resaltar de la herejía de Horus, así que las reduciré a solamente 3, las cuales son la segunda batalla de Próspero,
la persecución que sufrieron durante una buena cantidad de años y la batalla final en Terra, en la que cada una tiene una buena cantidad de momentos épicos. Durante la segunda batalla de Próspero, donde se enfrentaron a Mortarion y a sus Sudarios de la Muerte, los cuales eran prácticamente exterminadores de élite, tanto el Khan con su Kashyyyk, que sería la élite de los Cicatrices Blancas. Un enfrentamiento en donde Mortarion terminó muy gravemente herido por su hermano. Luego, en la persecución que estos sufrieron 4 años escapando, tratando de llegar a Terra, fueron asediados repetidas veces contra la Guardia de la Muerte, junto con un contingente de los hijos del emperador. Una quinta parte de los Cicatrices Blancas fueron destruidos, pero dentro de la grieta Catalus encontraron el artefacto conocido como el Cristal Oscuro, un prototipo mucho menos potente que el del Trono Dorado, pero que aún así era capaz de acceder a la telaraña. Targuta Yesugai, amigo y vidente de la tormenta, o sea un psíquico, se sacrificó por su padre y sus hermanos, sentándose en el Cristal Oscuro para abrir un portal que permitió a los Cicatrices Blancas escapar de la gran flota traidora y salir en el borde exterior del Segmentum Solar, que dio lugar a lo que luego sería conocido como la Batalla por Terra o el Asedio a Terra. Los Cicatrices Blancas, los Puños Imperiales y los Ángeles Sangrientos, y con cierta participación de los Salamandras, junto con lo que sería la Legión de los Custodes y el Ejército Imperial, lucharon en contra de Horus y el resto de las legiones traidoras. Como tal, la Legión no tiene mucho peso aquí, pero su primarca es diferente. Pero bueno, siguiendo hablando de la Legión, durante la gran purga de los traidores, fueron muy participativos, pues estaban siempre enfrente. Uno de los momentos más duros que se recuerda de estos tiempos fue durante un encargo en el sector Yazan, donde una gran cantidad de mundos fueron convertidos en traidores. De hecho, fueron atacados por Drukhariz. Es durante estas campañas cuando la Legión de los Cicatrices Blancas es disuelta en capítulos, y más tarde su amado primarca desaparece, siendo visto por última vez persiguiendo a los Eldars Oscuros por una de sus puertas de entrada a la telaraña. Al no reaparecer Yagatai Khan, se declara una gran cacería. Los Cicatrices Blancas y sus capítulos sucesores surcan el sector y más allá en busca de señales de su primarca, atacando a todos los Eldar sin previo aviso o clemencia alguna. No se encontraron ninguna señal. Hablemos un poco acerca del reclutamiento y el planeta de Cho'Goris. Después de la desaparición del Khan, Cho'Goris sigue siendo un mundo diverso entre tribus con un nivel de civilización semi-feudal. Sin Yagatai al frente, la costumbre de las tribus guerreras volvieron, y en pocos años la nación unificada que Yagatai había creado dejó de existir. La vida siguió de forma muy parecida a como lo había hecho antes de la llegada del Gran Khan. Esto se dice que fue hecho de manera intencional, para que el pueblo de Cho'Goris se hiciera fuerte y pudiera proveer de reclutas aún más fuertes a su legión en el futuro. En la actualidad, el señor del capítulo de las Cicatrices Blancas se le denomina el Gran Khan, y es el que dirige el bastión más grande del planeta. Los videntes de la tormenta de los Cicatrices Blancas se aventuran por las estepas cada 10 veranos para observar las tribus y sus batallas. Tras su observación, escogerán a los mejores y más valientes guerreros y volverán con ellos a Quan Shou para convertirlos en marines espaciales, las piras funerarias de los Cicatrices Blancas muertos en combate en el Kun Karta, que significa las montañas de araña estelares, son lugares de peregrinación para los jóvenes guerreros de las tribus. Y los que sobreviven al viaje por esos peligrosos valles son considerados hombres de gran valor. Es un proceso de reclutamiento bastante básico, como pueden ver, pero su formación verdaderamente los va a dejar bastante encantados. Pues las Cicatrices Blancas creo que son los que más interés me generan con su división, ya que tienen varios títulos entre sus filas. Por ejemplo, el Kagan aún lo conserva para conmemorar a su primarca, pero luego tienen lo que serían, por ejemplo, en tiempos de herejía de Horus, a Noyan Khan,
el antiguo alto rango de los inicios de la Legión, a cargo de grandes cantidades de hordas compuestas por 20 compañías más o menos, con diversos Khan subordinados que los denominados Khan pues eran los capitanes, y los conocidos como Gran Khan es el título dado al señor del capítulo. Luego de estos tenemos a los Keshig, los que son la guardia personal del primarca, y luego estarían los videntes de la tormenta, los cuales son los equivalentes al bibliotecario de toda la vida. Y siguiendo más o menos esta misma línea están los Emchi, que son los apotecarios de toda la vida. Luego estarían los Sangyar Masan, o los penitentes, o también conocidos como portadores de venganza, en el idioma de Chogoris. Eran conocidos como comandos suicidas durante la herejía de Horus. La organización de la herejía de Horus era como cualquier otra legión, pero lo especial que tiene esta es que el Gran Khan tuvo cuidado de dividir las viejas compañías pioneras, mezclándolos con guerreros de distintos orígenes, con los nuevos reclutas de su mundo natal de Chogoris, para construir las nuevas hordas. La mayoría de los documentos fechados en esta época fijan el número original de hordas en 5, aunque otros registros llegan a mencionar 7. Es difícil dar una cifra exacta debido al tamaño irregular de estas formaciones, ya que tanto las hordas originales como las posteriores variaban enormemente de tamaño. La más pequeña contaba con un poco más de 5.000 guerreros y la más grande hasta 20.000. Y esta diferencia no era por una especialidad táctica o estratégica en cuestión, sino que dependía más de lo que el Noyan Khan quería, siendo su voluntad el principal interés, y en gran parte también la voluntad del Yagatai, con la intención, supongo, que cada Noyan Khan tuviera libertad de operar según sus habilidades. También dentro de su organización contaba con varias órdenes adicionales aparte de las míticas, como los videntes de la tormenta o otras órdenes que les incentivo a ustedes que busquen por su cuenta, pues son bastante interesantes, amigos, y pueden encontrar relatos muy buenos. Por ejemplo, Kararon Wranglar, los hijos oscuros de la muerte, los cuales son especiales ya que son una compañía de marines que usan tecnología de la era oscura de la tecnología, conocidas como escuadras destructoras. O otra muy especial, el Burgeren Sarbu, o Sarbu, las garras de halcón, formada básicamente por veteranos que superaron varios ritos de iniciación en Chogoris, que servían en el campo de batalla como exploradores de avanzada, expertos en eliminar silenciosamente a los comandantes enemigos. Y luego hay un par más que son iguales de interesantes, como los Uhan Solvan, los guardianes de los luceros del alba y de la tarde, encargados de los Dreadnought de la época, pero ya mucho seguir metiendo hype. El resto es su decisión si quieren ver los demás. Si bien existen tantos rangos y organizaciones diferentes, se debe a que la jerarquía de mando de las cicatrices blancas es muy poco clara, pues en más de una ocasión, los diferentes Noyan Khan se mueven de manera independiente a su primarca. Solo eran superados en esta falta de estructura por la mismísima Legión Alpha. Después de la herejía, estos se apegaron más al Codex Astartes, aunque de media son ligeramente más pequeñas que una compañía normal. Para este entonces divididas en las míticas 10 compañías, cada una con su nombre y prestigio, incluyendo a el Khan, que normalmente tiene también su título, como estarán viendo en pantalla. Cada una tiene bien definida lo que sería su título y su prestigio. Les daré su tiempo, por supuesto, para que las vean sin problemas. Luego, referente a lo que sería la semilla genética, se puede decir que es bastante estable dentro de lo que cabe, no presenta mutaciones, pero con el tiempo fueron viéndose rasgos un poco más salvajes entre los nuevos, pero como tal, la semilla genética se mantiene bastante estable. Luego, entre los héroes del capítulo, podemos ver por ejemplo a Jubal Khan, el que se convirtió en el señor del capítulo, después de que el anterior Khan, que se llamaría Jublai Khan, desapareciese mientras luchaba contra los Drukaris
de la cábala de las garras ensangrentada en Chogoris en el 943 del milenio 41. Durante su mandato, Yuval ha luchado contra incontables alienígenas y ha liberado innumerables batallas. Uno de sus mayores logros tuvo lugar en lo que sería el alzamiento de Yopal. Dirigió a la Primera Hermandad en varias incursiones y ataques contra las líneas de suministros y comunicaciones enemigas, causando una devastación tal que el enemigo se vio obligado a redirigir a grandes fuerzas para enfrentarse únicamente a los cicatrices blancas. Pero esto permitió a la Guardia Imperial avanzar a través de las debilitadas líneas del frente y acabar con la insurrección. Lord Yuval también participó en lo que sería la Tercera Guerra de Armagedón, donde las cicatrices blancas combatieron tanto en el propio Armagedón como en los mundos circundantes controlados por los orcos. Tuvieron éxito en quebrar los avances orcos y frenaron sus asaltos, permitiendo a las guarniciones imperiales prepararse, mientras que en Armagedón fueron asignados a las Tierras Muertas, donde en una ocasión destruyeron a toda una brigada orca sin sufrir ninguna baja, ni disparar una sola bala, presumiblemente aislando a los orcos de sus suministros y refuerzos. Verdaderamente me encantó mucho hacer este video. No tienen idea, me volví bastante fan de los cicatrices blancas, dado que me pareció una legión muy completa. Pero por mientras, esto es todo lo que tengo que compartirles por el día de hoy, y nos vemos hasta una siguiente campaña. Gracias por ver.